ese punto, la expresión de agradecimiento por el apoyo de la iglesia. Veamos la situación de Pablo, versos 10 al 14, o versículo 10 al 14. Y voy a leerlo. Me alegré primeramente el 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. A la misma vez parece que es un reclamo de Pablo, porque habían pasado algunos años en el cual ya no le habían tendido la mano como lo habían hecho al inicio. Pero aquí hay un detalle, de que la ofrenda que enviaron los filipenses fue una causa de alegría en el Señor de parte de Pablo para con ellos. Ahora, déjenme mencionar esto. El dinero es un gran problema en la vida de muchas personas. Algunos se quejan. En las iglesias dicen, de lo único que hablan es de dinero. Ahora, puede ser que haya otros lugares, no sé. Pero en realidad, lo que ha sucedido, aún sin embargo, es de que un análisis de esta declaración revela que simplemente no es verdad. Lo interesante es descubrir que muchos de los que hacen este reclamo son personas preocupadas por el dinero. Está medio interesante este punto, ¿verdad? Y le voy a decir algo. Ahora, no digo que no existen personas que tienen codicia. Porque una cosa es de que la Biblia enseña que el que trabaje en el altar viva del altar. Pero hay otros que abusan, que se van a extremos, que no viven más que para su propio vientre y mal utilizan, mal administran el dinero que es traído para la iglesia para el uso de la gloria del Señor o para el uso del evangelio, para el uso de abrir misiones. Y es cierto, hay personas que sí lo son, pero ellos van a dar cuentas. Y le voy a decir algo. Una persona que predica el evangelio por dinero, alguien lo dijo de esta manera, tiene de ganancia el infierno. Porque de que sí hay, hermanos, sí, no voy a negarlo, sí existen personas. Pero Dios nos guarde de ese problema. Ahora, le mencioné que el problema de muchas personas es el dinero. Y si usted va a la Biblia, se va a encontrar también con muchas personas que tuvieron un problema por causa del dinero. Por ejemplo, Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron en un común acuerdo a mentir de lo que ellos habían vendido la propiedad cuando ellos tenían en sus manos el dinero para administrarlo como ellos quisieran. Lo único que tenían que haber dicho era la verdad, pero nunca le dijeron. Le mintieron a Dios. Tenemos otra persona en el Antiguo Testamento que Dios le había encargado al pueblo de Israel que no tomaran nada de las pertenencias de aquel pueblo, hermanos, donde habían sido derrotados, que no tomaran nada del anatema. ¿Qué hicieron? Una persona tomó, la Biblia dice, un lingote de oro, o sea, una barra de oro, y lo escondió en su tienda. Aparte de eso, tomó otros enseres más, aparte de ello, y también lo escondió. Ahora, ¿tenía problema con el dinero? Sí tenía codicia. Ahora, déjeme decirle algo. Una cosa es de que el ministro o los que trabajan en el evangelio, oiga bien, de que sean bendecidos para sus necesidades, porque la Biblia lo enseña así, pero no para su codicia. Son dos cosas muy, muy, muy distintas. Y una cosa y le digo, Dios nos guarde, hermanos, de que haya codicia en nuestras vidas. Cuidado con la codicia. Podemos mirar a otra persona, hermano, que cuando Eliseo hizo un milagro a un general de un ejército que tenía lepra. ¿Qué le pasó? Aquel hombre llega queriendo darle
una ayuda, por decirlo así, dándole dinero y cosas más que traía con él, porque había sido bendecido, porque Dios lo había sanado. En pocas palabras, Eliseo lo miró como que estaba comprando la bendición que Dios le había dado. Y Eliseo dijo, no quiero nada. ¿Qué hizo el siervo de Eliseo? Corrió detrás de él y va y le cuenta una mentira. Y le manda a pedir, supuestamente Eliseo le manda a pedir que le mande de lo que él llevaba, y le dio. Ahora, cuando él regresa, en pocas palabras, Eliseo sabía lo que, más bien el Señor le reveló lo que había hecho el siervo de él. ¿Y dónde fuiste? Y le dijo exactamente, mi corazón iba contigo. Y fuiste a hacer esto. Ahora, la lepra que tenía aquel general, le dijo a Eliseo, que se te pegue a ti. Y quedó leproso. Y todo por el problema de el dinero. La codicia, hermanos, es terrible. La Biblia menciona que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, quiero aclarar, no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Y lo voy a ser sincero, puede haber personas dentro del cristianismo que si usted le pregunta, ¿cuánto ha aportado usted para el reino de Dios? Muchos de ellos, hermano, no han aportado nada. ¿Sabe lo que es nada? Nada. Y lo que no sabe es de que aún también aquello que Dios nos pone en las manos es para que nosotros administremos para nuestras necesidades y que de ahí tomemos también parte, hermanos, para la administración dentro del evangelio. Y le voy a decir por qué razón, hermano. El evangelio necesita ser llevado a diferentes partes del mundo. Hay misioneros, hermano, que tienen hambre. Sí hay. Hay pastores, hermanos, cerrando puertas porque no tienen con qué pagar, hermanos, un edificio para que esté abierto aquel lugar. Hay pastores cerrando puertas porque no tienen nada que comer. ¿Me explico? Hay ministros sufriendo por el evangelio. Y hermanos, sinceramente, meditemos en esto. Y no lo estoy haciendo con el propósito, hermanos, de querer aprovechar la oportunidad para que usted dé más cada día. No. Si Dios le pone, dé para la gloria de Dios, pero que sea para el reino de Dios, hermano. No para enriquecer al hombre aquí en la tierra. Créame, a veces a mí me da pena escuchar, porque cuando hablan de un pastor, quien hable, no importa quién sea. Cuando habla de un pastor, me duele a mí porque soy pastor. Porque a veces creen que porque un pastor tiene ese problema, creen que todos los demás lo tenemos. No, hermanos. Gracias a Dios que en nuestro corazón no hay codicia, hermanos. Pero duele escuchar tales cosas. Una cosa le digo, oremos por ellos, hermano, para que Dios tenga misericordia de Dios y que quite la mirada de ellos del dinero y que lo pongan en el evangelio, y que el dinero que Dios le permite tener en sus manos sea para que el evangelio siga avanzando en medio de este mundo, para que el mundo sea salvo, hermano. Créanme, hermanos, de que hay versículos bíblicos que nos gusta aplicar a nuestras vidas. Este versículo 13, Filipenses 4:13, es mal empleado en nuestras vidas porque no meditamos que está hablando de aquello en cuanto a las finanzas que se ponen para el evangelio, y que cuando no hay finanzas, él sigue confiando en el Señor. Que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin dinero y sin dinero, él me sigue fortaleciendo. Esto es lo que da a saber la palabra, hermanos. Y hay mucha gente, hermano, que probablemente al escuchar lo que estoy mencionando va a decir, no, está equivocado. No, vayamos al contexto bíblico. Y esto es lo que a mí me enseña la palabra. Ahora,
hay otro versículo ahí al final, el 20, donde dice, perdón, 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está basado en lo mismo, de personas que invierten finanzas dentro del evangelio, dentro, hermano, de las misiones, dentro de las iglesias, para que el Señor siga obrando, hermano. Son textos muy bonitos, hermano, que a veces los queremos aplicar en nuestras vidas, cuando nosotros nunca damos nada para la gloria de Dios. Y le voy a hacer una pregunta, pregúntele que está enseguida, ¿cuánto ha invertido usted en el reino de Dios? Y esto va también para los que están en redes sociales. Porque a veces es más lo que hablamos también mal de una persona que lo que nosotros, hermano, aportamos para que una iglesia se mantenga abierta. Yo no sé si usted haya meditado, hermanos, cuánto se necesita para mantener un edificio abierto aquí en los Estados Unidos. Mucha gente piensa que todo se lo lleva el pastor a la bolsa. No, hermanos. Aún como ministro, hermano, oiga bien lo que voy a mencionar. Aún como ministro, hay una regla de mi parte donde hasta aquí, y si no completo con lo que yo digo, esto es para vivir, no voy a agarrar más de lo que está dentro de la iglesia. ¿Sabía usted esto? ¿Por qué razón? Porque las cosas de Dios también se tienen que cuidar. Tenemos que ser buenos administradores para la gloria de Dios. Y lo puedo mencionar de esta manera, hermano. ¿Cuándo ha escuchado usted que esta iglesia levante una ofrenda especial para pagar la electricidad? Nunca. ¿Cuándo ha escuchado usted o llegó a escuchar que esta iglesia levantó una ofrenda para hacer un pago del edificio porque lo estábamos pagando anteriormente al banco? Nunca. ¿Cuándo ha escuchado que yo le diga, hermanos, no completamos para pagar el agua, y que yo le diga, hermano, vamos a levantar una ofrenda? Nunca. Pero todo esto se lo debo a Dios y a ustedes, hermanos, que han aportado para la gloria de Dios. Y como le digo, puede haber que haya personas así, Dios tenga misericordia de ellas, y no vamos a hablar mal de ellos, porque nosotros no somos jueces tampoco. Ahora vamos a ver aquí un punto. Al parecer, parece como que pasó algún tiempo entre las ofrendas de los filipenses, de la ofrenda que le mandan, y que puede haber pasado años entre la ofrenda mencionada también ahí en 2 de Corintios capítulo 8 y la ofrenda que entregó Epafrodito a Pablo. Pasaron años. Vea lo que dice ahí en 2 de Corintios capítulo 8 verso 1 al 5, versículo 1 al 5. Dice la palabra: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándoos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como no como habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta iglesia, hermanos, sabía dar, pero había pasado un lapso de tiempo aquí. Ahora, pero aquí Pablo, él responde con alegría. La alegría de Pablo, oiga bien, no era tanto la ofrenda. Y aquí hay un detalle muy interesante. No era tanto la ofrenda. Mire aquí esto. Dice, me alegro o me alegré grandemente en el Señor. Puso primero a Dios, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Ahora, su alegría estaba basada en el Señor.
Ahora, tal vez esperaban de que Pablo estuviera alegre por el regalo. Lógico, humanamente hablando, se esperaba quizás, ¿verdad?, que Pablo dijera, estoy muy alegre con ustedes por el regalo que trajeron. Pero note esto, pero conforme el contexto bíblico revela aquí claramente de que su alegría estaba en el Señor. Oiga bien lo que vamos a mencionar esta noche. ¿Sabe que las relaciones espirituales trajeron la mayor satisfacción para con él? Su amor por el amor de Cristo y su amor por el Señor. Por lo tanto, hermanos, era muy natural que un regalo material se convirtiera en una ocasión para el gozo cristiano. Aquí hay un punto de que la naturaleza cristiana, hermanos, de esta relación se apoya en la palabra que Pablo utilizó para preocupación. O sea, es el verbo clave de aquí de la carta. Pablo lo usó consistentemente para señalar las actitudes cristianas adecuadas para seguir, hermanos, la mente de Cristo. Como mencioné, aunque transcurrió ya mucho tiempo entre las ofrendas, Pablo permanecía, hermanos, en su pensamiento con los filipenses y explicó claramente lo que tuvieron presente tanto del tiempo, o sea, el tiempo que ocurrió, porque él dijo, pero les faltó la oportunidad. Y la falta de oportunidad era probablemente de que Pablo no tenía necesidad, pero algunos lo interpretan como la incapacidad que tenía la iglesia para proporcionar lo que ellos deseaban en cuanto a la ayuda para con Pablo. Por otro lado, para que no lo malinterpretaran, para ser demasiado crítico de parte de Pablo, explicó que no había habido la ocasión para poder dar. En otras palabras, Pablo estaba bien. Ahora, note esto, de que la presencia de Epafrodito allí, hermano, y el dinero comunicaban también la preocupación amorosa de parte de Dios o de parte de los filipenses en el amor de Dios para con Pablo. Y es lo mismo que hacemos, hermano. Ahora, por ejemplo, cuando se levanta una ofrenda para una persona necesitada, una familia dentro de la iglesia, créame, hermano, que cuando esto se pone en las manos de la familia, algunos derraman lágrimas en agradecimiento primeramente para con Dios y con la iglesia, porque aportan en el momento que hay la necesidad y ellos pueden ver el amor que hay hacia ellos con aquella dádiva de que se preocupan por sus personas. Hace mucho tiempo, años, alrededor de unos 20 años, quizás 24 años, una persona de dinero aquí en la ciudad me visitó y me dice, tengo una media tonelada que quisiera regalar a un orfanatorio, una media tonelada de comida, entre ellos arroz, azúcar, frijol y tantas cosas que mencionó. Y me gustaría de que si tú conoces un orfanato. Sí, le dije, conozco un y está en tal parte. ¿Me llevarías? Claro que sí. Nos preparamos un fin de semana, fuimos para allá. Cuando él llega al orfanato, las personas que trabajaban, los que administraban el orfanato, eran personas cristianas. Cuando él llega, yo lo comienzo a interpretar a él y empiezo a decirle lo que al propósito que él iba, que él quería ayudar a aquel orfanato, quería suplir las necesidades, que según las necesidades que había, y que él estaba preparado para donarles una media tonelada de comida y que de ahí en adelante él quería seguir ayudando a ese orfanato. Pero luego empezó a poner reglas. Dijo, voy a querer que cada mes a mí me den un reporte de todo lo que yo les voy a estar dando. ¿Sabe qué hizo la persona, la administradora de ese lugar? Me dijo, dile que con él y sin él, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y le dije, dice que contigo y sin ti, hasta aquí Dios les ha ayudado.
que antes de que vinieras, el Señor ya les había suplido también a ellos. Que todos los años que han tenido las puertas abiertas, Dios les ha suplido. Y cabe mencionar lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel hombre, hermano, no hizo otra cosa más que inclinar su rostro y dijo: vámonos, vámonos. Es que muchas ocasiones la gente piensa que con lo que da puede tomar dominio dentro de un lugar, de alguna organización o de alguna iglesia. ¿Quiere que le diga algo? Hay muchos ministros que están bajo el dominio de muchas personas que aportan, si no, no le dan nada. Me ha tocado mirar pastores que han cerrado las puertas porque llegaron a la conclusión, la congregación, en reuniones que van a tener, de ponerse de acuerdo a no dar ni un 5 para que la familia del pastor no comiera. Digo, esto es terrible, esto es diabólico. ¿Usted cree que Dios va a bendecir una iglesia si no la bendice? Y le voy a decir esto, en pocas palabras, hermanos, con ese tipo de personas que tienen el corazón así negro, Dios no los necesita, hermanos, porque Dios no necesita al diablo para que la iglesia siga avanzando. Así de claro. Es terrible, hermanos, donde llegaron a punto, conocí pastores que fueron sacados de lugares para la única manera de forzarlos a salir era que no hubiera ni un 5 de entrada para que la familia no comiera. Es terrible, pero cada quien tiene su pago en esta vida, porque la obra es del Señor y los ministros trabajamos para Dios. Estoy hablando de aquellos ministros que son de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano? Países donde hay mucha pobreza, donde los misioneros que tienen que estar orando a Dios para que pueda suplir para el alimento del siguiente día, porque no hay nada. Y Dios suple, Dios obra. Ahí cabe aplicar siempre ese versículo de Filipenses 4:13. Ahora, déjeme mencionarle esto, de que la palabra que Pablo usa para traducir revivido, esta palabra es un lenguaje también para las flores del jardín y que literalmente significa florecer otra vez. Es la imagen de las plantas y las flores floreciendo, abriéndose y brotando nuevamente. Eso de haber revivido o volverlo a hacer de nuevo, Pablo dice que más bien que se ha dado cuenta de que ellos estaban preocupados por él, solo que no habían podido expresarlo por varias razones. Aunque usted mira el texto, parece como que ¿qué les pasó a ustedes? Que se olvidaron de mí. Pero note lo que está mencionando aquí. Ahora, no nos damos cuenta cuánto significan aquellas cartas, por decirlo de esta manera, y la ayuda económica para aquellas personas que están involucrados en la obra misionera alrededor del mundo entero. Y sabe, me recuerdo el testimonio de una persona americano allá al principio de los años 1900, cuando el Señor envió a uno de ellos como misionero al África. Tenía que ir como misionero, no tenían dinero y tenían que salir. El costo para salir él y la familia, pero luego otro de ellos, otra familia también se le agregó. Entonces el costo para ellos en aquel tiempo en el barco era de $2,000 para que toda la familia pudiera salir. No había ni un 5. Se prepararon para salir y se fueron. Pero le dice el uno al otro: ¿y cómo vamos a ir si no tenemos ni un 5? Ya he orado a Dios, dijo. Y luego
Dijo, ya Dios me dijo que Él me va a suplir, Él nos va a suplir todos los gastos para llegar allá. Pero no tenemos nada, ya hemos orado, el Señor ya me dijo. A unos ciertos días antes de salir, le llegó por correo 4 cheques de $500 en aquellos tiempos de una persona que dio, que ofrendó para los misioneros. Cuando aquel dinero llega, estaban muy contentos porque Dios había suplido. Y es que la verdad, Dios pone en los corazones de otras personas para que la obra continúe. Nadie va a parar la obra del Señor. Nada, no la va a parar. Yo estaba meditando el día de hoy, ¿cuánto dinero se ha invertido para traducir una Biblia, hermano, del hebreo a lo lenguaje ahora nuestro? Para traducir una Biblia, hermano, del arameo a los lenguajes que hoy en día están en diferentes partes de la tierra. Porque así fue escrita la Biblia en el principio. ¿Cuánto les habrá costado? En cambio, hay un lugar aquí en los Estados Unidos, hermano, que muy seguido manda contenedores llenos de puras Biblias al África, a la India, a los lugares donde no hay literatura bíblica, y ellos la donan, hermano. Pero esa donación que él envía o ellos envían viene de diferentes personas alrededor también del mundo o del país, hermano, que aporta para que se hagan Biblias, para que esas Biblias puedan llegar a aquellos seres que necesitan de la palabra. Así se mueve el evangelio de parte de Dios. Dios va tocando los corazones de las personas para que inviertan en el reino de Dios. Así es como Dios obra. Ahora, estos hombres cuando llegan al África, para poder desembarcar tenían que tener cierto dinero para poder desembarcar. Aparte de eso, para que, en otras palabras, para que no fueran carga cuando llegaron allá. Habían pagado el pasaje, pero no había nada. Ellos montaron en el barco y se fueron. A la hora de bajar del barco, no tenían el dinero suficiente y estaban haciendo línea. Le decía al otro, pero ¿para qué hacemos línea? Si no tenemos el dinero, no nos van a dejar desembarcar. No te preocupes, que ya Dios me ha hecho saber que Él va a proveer para que desembarquemos. Llega una persona y le dice, hermanos, yo no sé, pero vengo a decirles, Dios puso en mi corazón, no sé cuál será lo que está necesitado, pero me dijo el Señor que les trajera este dinero porque ustedes lo necesitan ahorita. Espero no ofenderlos. No, dijo, al contrario. Es exactamente lo que estamos esperando para desembarcar. Desembarcaron. Ahora, cuando ellos llegan ahí, ahora ¿dónde vamos a vivir? No tenían dónde llegar aquellas familias misioneras. Esto sí podemos decirlo, estos vivían por fe. Cuando ellos desembarcan, ellos están esperando a ver a dónde los llevaba Dios. Pero uno de ellos a Dios le había dicho en oración, tengo una persona que va a venir a recogerlos aquí y los va a llevar a un lugar que ya les he preparado. Llega una persona, hermanos, a ese lugar. Una mujer americana le dice, vengo buscando a una familia que tiene tantos de familia, eran 7, el que Dios había movido para esto. 7 en la familia. Entonces al primero que miró dijo, nosotros somos 10. No, dijo, tú no eres, yo vengo buscando al de 7. Porque hay ocasiones que la gente, sí, yo soy. No, al de 7 le dijo. Y el de 7 era el otro. Dijo, vengo porque el Señor me puso en mi corazón que preparara la casa, una casa, para que ustedes llegaran y se hospedaran, porque van a vivir aquí mucho tiempo de misioneros. Y la casa ya está preparada. Mire cómo se mueve Dios. Yo estoy hablando de personas que le creen a Dios y que invierten en el reino de Dios. Hermano, el día que se vaya usted de este mundo no se va a llevar nada, ni yo tampoco. Pero va la satisfacción de que parte de lo que Dios nos dio lo invertimos en el reino de Dios. Porque así se trabaja. ¿Usted qué cree, hermanos, como ministro, obras abriendo aquí y allá, por decirlo así, y que yo dijera, vamos a levantar una ofrenda para esto y lo otro, y yo me lo embolsara, hermanos? Escuche, y que no se abrieran obras.
¿Usted cree que será correcto delante de Dios? No. Aún sin embargo, hay una satisfacción en mi corazón. Hemos luchado, lo que usted no se imagina. Ha habido adversidades, muchas. Porque ya cuando se les tiende la mano, ya muchos no queremos nada con ustedes. Ya, allá ellos. Ya nosotros hicimos lo que Dios había puesto en nuestro corazón para hacer. Ahora ellos son los responsables delante de Dios porque se le puso en sus manos lo que ahora están ellos haciendo. Ahora, déjeme continuar con esto. De que aquí podemos entender el corazón de las personas necesitadas y cuando llega una ayuda, hay regocijo. Gente alrededor del mundo, hermanos, que sí está necesitada. Hay muchos testimonios, hermano, que abundan en cuanto a personas que se preocupan por los demás, que se preocupan para que una obra continúe, que se preocupan para que un misionero tenga que comer. Déjenme mencionarle esto, de que estas personas, hermanos, o las ofrendas que estas personas envían, ellas producen un regocijo y un sentimiento muy profundo dentro de los corazones de aquellos que trabajan para el Señor. Los filipenses, hermanos, retomaron nuevamente el brindarle el apoyo a Pablo. Y su dádiva floreció y brotó nuevamente. Ahora, ¿se puede usted imaginar el gozo y el regocijo del corazón del apóstol Pablo? Él dice, en gran manera me gocé en el Señor, que aunque primero pone al Señor, por lo que la iglesia de Dios hizo. Ahora déjeme digo esto, se debe de apoyar el evangelio, se debe de apoyar. Y lo voy a decir de esta manera, una iglesia que no se preocupa porque el evangelio avance, tiene problemas, es codiciosa, no le importa que la palabra de Dios llegue a otros lugares. Otra de ellas, el evangelio se debe de llevar a todo el mundo. Y le voy a decir algo, hermano, hay muchas gentes que son muy generosas para con Dios. Yo conocí a un hombre, hermano, él trabajaba 6 meses y lo que él ahorraba, aparte de sus gastos, lo invertía para ir a llevar el evangelio, a hacer campañas evangélicas, hermano, para alcanzar almas para Cristo. 6 meses hacía aquello. Y luego volvía otra vez de vuelta, venía a trabajar y volver a juntar para aquello. Entonces, hermanos, otra de las cosas, y lo puedo decir, hermanos, y no únicamente para esta iglesia, que la verdad vuelvo a repetirlo, estoy agradecido con Dios, con la iglesia que estoy pastoreando, que son cada uno de ustedes, que puedo ver el amor para con Dios. Ha llegado la hora también, hermano, y la necesidad de que las iglesias del mundo entero despierten a la misión mundial de Cristo, hermano. Tenemos una misión, no hay que olvidarla. No hay que olvidarla. Hay algo que a veces, hermano, a mí por decirlo así, me entristece de ver personas que no hay agradecimiento cuando se hace algo para que la obra en Estáneo Pastoreando avance y lo que sea. Donde ha habido momentos de digo, ¿y ya para qué hacemos esto? Vamos a concentrarnos únicamente en la iglesia y a trabajar para el Señor. Pero la verdad, dejaría de hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Y debemos de seguir abriendo otras iglesias alrededor del mundo. Muchos no tienen esta mentalidad, porque muchos piensan solamente en, y se va a oír mal, en su propio beneficio y su propio reino. Y le voy a decir que una cosa, no se trata de mi beneficio, y ni tampoco de nuestro propio reino, se trata del reino de Dios. Mateo 9, 37, 38 dice la palabra, entonces dijo,
a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Se debe de apoyar, hermanos, a los misioneros, a los ministros que están predicando, maestros, evangelistas, hermano, a todos aquellos hombres que están designados por Dios para llevar el evangelio por todo el mundo. Pero, hermano, la labor es de toda la iglesia, y el que suple para que esto se lleve a cabo es el Señor. Pero existe un problema, que la gente no quiere comprometerse con Dios, hermanos. Ni quieren ir y ni quieren dar. Ni una de las dos cosas. Ahora en cuanto a nosotros, ¿cómo estamos en esta área? ¿Cómo estamos? Y yo digo mi parte: Cristo murió por todos nosotros. Y no que estamos pagando lo que Cristo hizo. No. Hay que verlo en el área de administración de parte de Dios. Cada uno somos administradores de las riquezas del Señor. Ahora déjenme mencionar esto. ¿Por qué mucha gente no está dispuesta ni a dar y ni a ir? Porque no estamos dispuestos a abandonar la comodidad. No estamos dispuestos a abandonar la seguridad de nuestros hogares. No estamos dispuestos, hermanos, a abandonar trabajos y familias para ir a las comunidades y a las naciones del mundo. Hoy en día, hermano, no crea usted, no hay mucho ministro que lo quiera hacer. Me ha tocado escuchar hijos de pastores, hijos de ministros que dicen: yo no quiero nada en cuanto a ministerio, porque yo he visto sufrir a mis padres en el ministerio. Pero voy a ser sincero, no es Dios el culpable de que haya ministros sufriendo o misioneros sufriendo porque no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen dónde dormir. No, la culpa es, hermanos, de personas que Dios le ha puesto en sus manos lo que necesitan cada uno de ellos para continuar llevando a cabo esa labor. Ahora, veamos lo que dice la palabra en Lucas 14, 33, 35. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Note esto: no es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Para oír, que oiga. Y en pocas palabras, meditando en esto, ¿para qué servimos entonces? Si nosotros somos la sal de la tierra. Una persona, hermanos, que no sirve en cuanto a eso, y cuando habla de la sal de la tierra, usted sabe que, por ejemplo, una comida sin sal no tiene nada de sabor, no sirve para nada. No sabe, no tiene chiste para mí. Es insípida completamente. La pregunta sería: ¿habrá personas insípidas dentro de las congregaciones? Y llevarlo al punto donde dice: donde no sirve para nada. Dios nos libre, hermano. Y me incluyo. Porque a veces es muy fácil decir de aquí para allá. No, me incluyo. Para que le diga que está enseguida: ahí nos hablan. Porque hasta al pastor le están hablando. Amén, hermanos. Hay una gran necesidad, mis hermanos, de trabajadores, o para los trabajadores en el evangelio. Los que trabajan, hermanos, que harán exactamente lo que Dios le ordenó. Hay una gran necesidad. ¿Sabe usted que hay mucho misionero, hermano, alrededor del mundo, que no tiene quien los patrocine?
en aquellos lugares. Mateo 28, 19, 20 dice la palabra: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La declaración de Pablo aquí, hermanos, no reflejaba su propia necesidad. Había aprendido él a vivir con todo lo que Dios le proveía. Él declaró 3 razones por las que le iba bien, incluso sin ofrenda. La primera razón, y lo voy a mencionar en el versículo 11: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La primera razón por la que Pablo no necesitaba la ofrenda era su propio contentamiento. Él estaba contento de todas maneras. Él sabía de escasez y abundancia. 2 veces en estos versículos Pablo declaró que había aprendido a estar contento. Y por eso le dijo: él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra palabra que es natural de usar habla de haber llegado a un hecho de entendimiento. Porque dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La otra palabra aparece a menudo en las, puedo decirlo así, en los ministerios de diferentes formas. Significa aprender el secreto. Lo voy a decir de esta manera: la otra palabra aparece a menudo en las religiones de misterio. Significa aprender el secreto y transmite la idea de un conocimiento secreto al que aspiraban los seguidores de las religiones del misterio. Había un secreto. Él había aprendido a estar contento. Y esta palabra transmitía, hermanos, lo que Pablo deseaba. Deme únicamente unos 2-3 minutos y termino. El contentamiento se aprende a través de la experiencia, hermanos. Y Pablo usa una y otra palabra rara para estar contento. Y la etimología significa autosuficiente. Y el contexto apoya exactamente este significado. Hebreos 13, 5 al 6 dice la palabra: sea vuestro carácter sin avaricia. Nota este detalle: contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Como aplicación, esto es una autosuficiencia por Cristo. Sin embargo, como Pablo claramente declaró en el verso 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora está más claro ese punto, ¿verdad? Está más claro. Quiso decir que se enfrentó a sus circunstancias y le fue bien. Y a través de ellas, debido a su propia relación con Cristo. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Ya para terminar, 3 puntos. 1, muy simplemente lo que significa es que Dios se ocuparía de su siervo incluso si las iglesias no lo cuidaban adecuadamente. A lo largo de los siglos, las iglesias, muchas de ellas no se han preocupado, hermanos, adecuadamente por sus ministros. Número 2, que esto ha sido parte de los sufrimientos que la mayoría de los ministros han tenido que soportar a fin de llevar el evangelio de un mundo que gira en una necesidad de desesperación, hermano. La número 3,
Sin embargo, los siervos de Dios han ido a pesar de cualquier sufrimiento que debieran soportar por el amor a Cristo, por el amor a la palabra, por el amor a las almas perdidas, hermano. Que Dios me los bendiga esta noche, hermanos. Bendiciones.